Hola. Bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a dedicarnos a dar una exposición sobre actuaría. Quisiéramos ver quiénes se están integrando. Vamos a revisar el chat. Participantes. 3 participantes. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Robert Hernández. Soy el coordinador de actuaría de la Universidad Iberoamericana y estoy aquí en esta ocasión para platicar sobre el perfil de la licenciatura. Como ustedes saben, a partir del mes de agosto comenzará esta licenciatura en actuaría en la Universidad Iberoamericana y necesitamos dar a conocer, y bueno, la primera intención es explicar qué es actuaría. Actuaría es matemáticas del riesgo, es el especialista en la previsión del riesgo. ¿Qué hace un actuario? El trabajo más cercano que nosotros tenemos como personas ordinarias al trabajo que hace un actuario es, por ejemplo, cuando aseguramos nuestro auto y pagamos la prima de un seguro, nosotros pagamos por una expectativa de que ocurra algo. Nos queremos proteger sobre algún evento fortuito y entonces ese evento fortuito además es adverso para nuestra economía y lo que nosotros queremos hacer es protegernos. Entonces, nadie sabe si va a ocurrir el evento de que se pierda nuestro auto o que sufra alguna contingencia, pero las aseguradoras tampoco. Lo que hacen entonces es prever modelos matemáticos y con base en estadísticas, pronosticar si puede o no ocurrir un evento. Y en base a ese evento, ponerle un precio, que finalmente es la prima del seguro que nosotros pagamos. Entonces, ese es el origen de la actuaría en México. La actuaría llegó en 1960 a la UNAM y después de ahí se fue diversificando hacia otras universidades. ¿Por qué la Ibero comienza a dar esta licenciatura? La Ibero tiene 75 años como universidad que da formación académica profesional, de maestría, de doctorado, de licenciatura, de técnico superior, y ahora inicia esta licenciatura en actuaría. Algunas ocasiones nos han preguntado qué diferencia hay con otras universidades o por qué están comenzando hasta ahora y si eso pudiera representar alguna desventaja con respecto a las que ya están ofertando esta licenciatura. La verdad es que no. La licenciatura en actuaría se basa en un sílabus, que significa temario, que otorga o que emite más bien la International Actuarial Association y se encarga de estandarizar a todos los actuarios del mundo para que tengan una formación profesional uniforme y que así como un actuario se forma en México, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa o incluso en África, pueda tener las mismas bases, los mismos conocimientos para poder ejercer su trabajo. ¿Eso qué quiere decir? En México existe un Colegio Nacional de Actuarios que tiene 50 años y al cual la Ibero ya se ha incorporado. Existe la Comisión Técnica Consultiva de Actuaría que forma parte de la Secretaría de Educación Pública y a la cual la Ibero también se ha incorporado para que se dirijan los rumbos de la licenciatura. Entonces, ese sílabus sirve para que todos los planes de estudio de todas las universidades tengan un estándar. ¿Cuál es el estándar que tenemos nosotros aquí en la Universidad de Iberoamericana? Pues miren, tenemos materias importantes que tienen que ver con matemáticas, con álgebra, con cálculo diferencial, con seguros, con computación, probabilidad, estadística, finanzas, administración y las nuevas tendencias de ciencia de datos. Este sílabus del cual les he venido platicando, la última incorporación que se hizo fue Data Science, Big Data, Machine Learning y todo ese tipo de nuevas tecnologías de la información que sirven para pronosticar mejor el riesgo a partir de estadísticas grandísimas, de múltiples bases de datos que surgen en Facebook, que surgen en YouTube, que surgen en Twitter y son incorporadas a una plataforma y de la cual uno toma información para hacer pronósticos. En la actualidad ahora los productos de seguro, los productos de bancarios, de finanzas, sirven y se diseñan ya no a través de las encuestas tradicionales, sino que como los alcances son globales, entonces gracias a la tecnología, las plataformas aprenden de los usuarios. Eso es Machine Learning. Un ejemplo de Machine Learning es, por ejemplo, YouTube o Netflix, que cada que uno le da las preferencias de lo que le gusta, algún tipo de información, la propia plataforma le sugiere.
Actualmente, con los clics que genera el usuario, se va conociendo a ese consumidor y se le pueden ofrecer productos financieros, productos de seguros o cualquier otro tipo de información práctica o producto práctico al alcance de una plataforma, al alcance de su celular. Entonces, todo eso son matemáticas, son modelos financieros y son estadística macro, por eso se llama Big Data. La forma en que el actuario trata de obtener predicciones y descubrimientos de ese gran volumen de información es a través de data science. ¿Qué necesita saber un actuario entonces? Necesita saber álgebra, programación, estadística, modelos actuariales, cálculo actuarial, legislación incluso del sector financiero, del sector asegurador, y también necesita tener una gran capacidad de concentrarse por prolongados lapsos de tiempo para poder resolver problemas. Entonces el actuario está capacitado para trabajar en el ámbito público como en el ámbito privado. En el ámbito privado lo que hace es trabajar en compañías de seguros, en el sector bancario, en arrendadoras, en calificadoras de crédito, pronosticando la insolvencia de los deudores, incluso de las empresas también, en agencias de investigación de mercados, haciendo pronósticos, y también en el ámbito público. En el ámbito público puede trabajar en el Seguro Social, en el ISSSTE, en la Secretaría de Desarrollo Social, en el INEGI, haciendo modelos de predicción para obligaciones futuras. Por ejemplo, si hablamos en el ámbito de pensiones, bueno, lo que hace un actuario es pronosticar la tasa de mortalidad, la tasa de retiro y las necesidades que se van a requerir para los planes de financiamiento de las generaciones que se van a retirar en las siguientes décadas. Y estamos en la CEDESOL, bueno, todo el presupuesto que se destina para combatir la pobreza se tiene que distribuir de alguna manera. Los recursos siempre son escasos. ¿Qué se hace? Entonces un modelo matemático para poder distribuir de la mejor manera los recursos. Y a través de los modelos matemáticos podemos distinguir los diferentes rubros de pobreza. El tamaño de la pobreza en alguna zona del país, en alguna zona marginada, y ver a dónde se dirigen los apoyos. ¿Qué más hace un actuario? ¿Qué más hace un actuario? En el ámbito de... Perdón. En el INEGI y en la CONAPO hace modelos demográficos también para ver cómo evoluciona la población y poder crear políticas públicas para atender a los jóvenes, para atender a los adultos mayores. ¿Qué hace un actuario, por ejemplo, en el sector financiero? Si trabaja en banca, puede trabajar en fondos de inversión o puede trabajar en la Bolsa Mexicana de Valores, haciendo modelos financieros para pronosticar el riesgo de las inversiones. La ventaja de ser un actuario es que la estructura matemática de los primeros semestres son las que lo hacen capaz de desarrollarse en diferentes áreas. Les voy a dar un resumen, por ejemplo, de las materias del primer semestre. Es importante tener en cuenta que esta licenciatura es muy complicada en el ámbito matemático. Para que tengan una idea, en la UNAM, que es la que tiene la mayor matrícula, tiene una tasa de egreso del 25%. Es decir, 3 más aproximadamente de cada 10 que entran terminan en tiempo y forma. ¿Eso qué ocasiona? Bueno, ocasiona que haya poquitos actuarios, pero a la vez que esos pocos actuarios que existen en México, 99.5% de ellos tienen empleo. Esa estadística incluso se publicó en el Universal en el año 2017 y en el año 2018 se publicó, para ser concreto, el día de ayer, 14 de marzo, se publicó en el Universal la encuesta de las mejores universidades y de las mejores licenciaturas, destacando actuaría. Por ejemplo, si ustedes verifican, esta estadística nos dice que un egresado, recién egresado, gana en promedio, perdón, 16,674 pesos al mes. 16,000, 17,000 pesos. Un recién egresado. ¿Cuántos actuarios hay en México? Alrededor de 10,000. La estadística aquí marca que son 13,000, pero en realidad solo hay aproximadamente 10,000 que tienen título y cédula profesional. Es decir, imagínense para una población de 130 millones de habitantes
que solo haya 10,000 o 13,000 actuarios, eso hace que el actuario tenga prácticamente el trabajo asegurado y en un ambiente bastante competitivo. Las materias que me refería de primer semestre son álgebra superior, cálculo univariado, por ejemplo, economía general y fundamentos de programación, que nos ha dado el antecedente para hacer programas de machine learning y de ciencia de datos. Sin embargo, el actuario tiene que conocer su contexto. Por eso tiene problemas políticos y sociales de México, que es una materia complementaria, taller de comunicación oral escrita, y esta materia en particular sirve para que el actuario no solo esté en el campo analítico, en el campo abstracto, sino que tenga la capacidad de que ese modelo complejo lo puedes explicar al usuario final, al que toma las decisiones, que puede ser, no sé, una institución, a su jefe, a un cliente si está trabajando en el área de consultoría. Segundo semestre, álgebra lineal, cálculo multivariado, que es cálculo diferencial integral, microeconomía, y la siguiente parte de programación, matemáticas finitas, y aquí ya viene la introducción al seguro de vida. El seguro de vida es toda la protección y la estimación del riesgo, pero aplicada al ser humano. Es decir, es cómo se diseñan los productos para ofrecer seguros de vida, seguros de gastos médicos, de accidentes y enfermedades, cómo se calcula esa probabilidad de ocurrencia y cómo se le pone un precio a ese riesgo, que es finalmente el que pagan los asegurados en el sector asegurador. Tercer semestre, probabilidad, teoría del interés, que son matemáticas financieras, como mencionaba de manera breve, el actuario es el especialista en la previsión, cuantificación y en ponerle precio al riesgo. Entonces, por eso el actuario no solo sabe de matemáticas, sino también de finanzas. Y esa herramienta que nos ayuda es matemáticas financieras. Seguros 2, que tiene que ver con seguros de daños, o lo que se conoce también como seguros de no vida. Es toda aquella contingencia que no tiene que ver con una persona o con un colectivo de personas. Son los seguros de auto o los seguros que ya se están volviendo tan importantes y tan evidentes para la sociedad, como es los riesgos climáticos, los terremotos, huracanes, tsunamis, o los riesgos que se causan incluso por el hombre. Pensemos en una fuga de una planta nuclear, eso es un riesgo causado por el hombre. Los riesgos biológicos, pensemos en las epidemias de influenza, ese es un riesgo biológico. Y los riesgos sociales, ¿cuáles son? Bueno, revoluciones, terrorismo, ciberterrorismo, y ya son otro tipo de riesgos para los cuales el actuario tiene que estar preparado para poder cuantificarlos y diseñar las estrategias de cobertura de protección contra esos riesgos. Tiene que conocer entonces del sistema financiero, tiene que conocer de prevención de fraudes, tiene que conocer también de cómo se aplican esas políticas y criterios prudenciales en materia de administración de riesgos para prevenir el lavado de dinero, para prevenir el financiamiento del terrorismo. Debe de conocer esas nuevas modalidades de inversiones, por ejemplo, las criptomonedas que aún no están reguladas y que están todavía en un ámbito legal incierto, pero que son una forma de acumulación de valor y con la cual se utilizan pues, diferentes actividades. Tiene que conocer ese entorno. Cuarto semestre, por ejemplo, tiene que ver con finanzas, métodos numéricos, que es las aproximaciones a la solución de problemas cuando no se encuentra una solución algebraica sencilla, entre comillas. Bueno, se utilizan los métodos numéricos para aproximarla con base en una programación a través de computadora. Modelos actuariales, probabilidad actuarial, y todas estas materias van complementadas con las materias que se conocen como reflexión universitaria, que sirven para que el estudiante no solo esté preparado para hacerle frente a lo que va a ocurrir en el ámbito laboral, sino que también tenga una conciencia social de que lo que está haciendo es útil para el ser humano, para el ciudadano, para la sustentabilidad, y son esos temas para la responsabilidad social, esos temas que están tomando tanta fuerza y que a lo mejor antes no se veían de manera tan evidente, pero creo que es importantísimo que todo lo que hagamos sirva para darle viabilidad a las empresas, a la sociedad, no solo en el momento presente, sino también en el momento o hacia el futuro. Quinto semestre viene materias como procesos estocásticos, perdón, inferencia estadística, demografía, modelos actuariales 2 y algunas optativas, teoría del riesgo, pensiones, sexto semestre. Y
en sexto semestre también regresión, teoría del riesgo. Como pueden ver, todo tiene que ver con el riesgo, porque el riesgo está insertado en cualquier ámbito de la vida del ser humano, de las personas, de las instituciones, de las empresas, del planeta. Inferencia estadística. En séptimo semestre tenemos, por ejemplo, Machine Learning, que es lo que yo les comentaba, que es la manera en que ahora los algoritmos, o los robots, o los bots que nosotros conocemos, tratan de aprender de la interacción de los usuarios. Estamos utilizando, por ejemplo, la plataforma de Watson Analytics, es una plataforma de IBM que sirve para hacer descubrimientos a través de lo que se publica en redes sociales. Y sirve tanto como para el análisis de sentimientos. En el caso muy típico, muy ejemplificativo de las elecciones, uno puede descubrir perdón, de qué candidato se habla mejor, qué sentimientos positivos tiene, qué palabras recurrentes o qué comentarios positivos se tienen, qué palabras o comentarios son negativos y cuáles son neutrales. Se puede hacer inferencia a través del Machine Learning, de la ciencia de datos, de qué es lo que están percibiendo los usuarios. Tomemos en cuenta que ya no es una encuesta tradicional en la que alguna persona va y le pregunta a otra para generar información, porque se entiende que el que responde tal vez no lo haga con la sinceridad que debiera, pues porque le están preguntando en forma directa. Pero si lo hace él de manera libre y voluntaria cuando publica en Facebook, en Twitter o en las redes sociales, y esa información está siendo acumulada por grandes plataformas como las que les comentaba de Watson Analytics, no es necesario preguntarle nada. Es capaz de decir todo y sin que le pregunten todo y más. Y así está sucediendo. Entonces, de esa información está teniendo múltiples usos. Algunos usos definitivamente es la inteligencia de datos o la inteligencia de negocios, que es para aprender del usuario y diseñar un producto a la medida de lo que él está pensando. Esa es una. Pero también se utiliza, me faltó decir, ese campo laboral en el sector financiero, en el sector gobierno, por ejemplo, en la Hacienda o en el SAT. ¿Qué se hace con las grandes bases de datos de los contribuyentes? Bueno, pues se explora el nivel de ingresos, el nivel de gasto, la comprobación, y esa es la manera en la que actualmente el SAT está detectando algunas desviaciones en el comportamiento de un contribuyente en la evasión fiscal. ¿Qué está haciendo un actuario, por ejemplo, en esa área? Bueno, es muy conocido la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que se auxilia con actuarios para aplicar ciencia de datos y hacer estos descubrimientos observando los patrones de la información de los contribuyentes. Pocas veces se sabe acerca de eso, pero es estadística, son modelos matemáticos. ¿Qué otra opción está utilizando la estadística y los actuarios? En la Comisión Nacional de Seguridad Federal existe la unidad de inteligencia, que es lo que, en este caso de estadística, que lo que hace es, puede detectar los lugares en los cuales recurrentemente ocurren hechos delictivos y los puede mapear. Es una georreferenciación de la incidencia delictiva en el país a través de un modelo matemático. ¿Para qué sirve? Pues para que se tomen decisiones respecto a los operativos. Entonces es muy importante y a la vez muy delicada la información, porque se está poniendo en riesgo la seguridad de muchas personas. Eso viene contenido desde luego desde Machine Learning, pero el antecedente, como yo decía, viene en el área de programación. Y para hacer programar hay que tener una estructura lógica. Y qué mejor lógica que las matemáticas. Modelos actuariales 3, que vienen, por ejemplo, la forma en que se elaboran los planes de beneficios de los empleados, perdón, los planes de pensiones, los planes privados de pensiones. Existen instituciones que son muy grandes y tienen sus propios planes de pensiones independientes de los del Seguro Social, de los del ISSSTE, y, por ejemplo, a través de un contrato colectivo de trabajo pueden tener su propio plan de pensiones en el cual diseñan beneficios muy específicos para ese colectivo. Bueno, la única manera de pronosticar o de prever si lo que se va a pactar ahí, los beneficios que se van a pactar ahí, van a cumplirse conforme la población se vaya jubilando, es hacer un cálculo actuarial. Es decir, prever primero la edad de retiro, después de la edad de retiro, prever la expectativa de vida de los trabajadores que están ya en jubilación y al mismo tiempo tener la reserva matemática suficiente en un fondo de inversión, por eso es muy importante las finanzas, para
hacer frente a esas obligaciones conforme los trabajadores se van retirando. Entonces, si observan, en todo momento son matemáticas, estadística, probabilidad, finanzas, proyecciones, pronósticos. El actuario tiene que saber así, en tener, digamos, al alcance de la mano todos los días a cómo está el tipo de cambio, a cómo está el dólar, a cómo está el salario mínimo, hacer proyecciones y tomar decisiones, prever y elaborar informes y sobre todo comunicarlos de una manera clara para que pueda el tomador de decisiones poder anticipar algunas medidas. Si nos situamos en el sector financiero, el actuario tiene que saber cómo se construyen los portafolios de inversión. Hace rato hablé de una reserva matemática. Eso no solo influye en el ámbito de pensiones, también en el ámbito de seguros, en el ámbito bancario, en el ámbito bursátil. Entonces el actuario tiene que saber qué es una acción, cómo se comporta la bolsa americana de valores, incluso una bolsa de futuros para poder cubrir ese riesgo, los precios, los rendimientos, debe de saber no solo de acciones, sino también de bonos, de títulos de deuda que emite el gobierno federal, debe de saber conformar portafolios de inversión y estructurarlos de una manera que garanticen el máximo rendimiento, una combinación óptima de máximo rendimiento versus el mínimo de riesgo. Otra vez, el actuario tiene que estar al día en las finanzas, al día en la bolsa de valores y también saber de esas técnicas de simulación para poder hacer pronósticos. Por ejemplo, recientemente estamos utilizando el lenguaje R, que lo pueden googlear. El lenguaje R es un lenguaje muy poderoso para hacer procesos estocásticos, para hacer análisis estadístico y para medir el riesgo de los portafolios. En la Ibero contamos además con una plataforma muy importante que también está inicialmente Finanzas llegó, esta licenciatura está instalada desde años atrás, que le provee a los alumnos la plataforma Bloomberg la capacidad de simular un portafolio y poder operar con información en tiempo real. Es decir, si lo quisiéramos hacer de una manera académica, sin esa plataforma, utilizaríamos, por ejemplo, Yahoo Finance, que nos provee información con un rezago de 20 minutos y podemos construir un portafolio. Hasta ahí quedaría la parte académica salvada. Pero si queremos operar en tiempo real, como si tuviéramos dinero real, tenemos que recurrir a una plataforma como Reuters o como Bloomberg. Ese tipo de plataformas que además son muy costosas y son de muy alta calidad por la información que están manejando, existe aquí en la Ibero. Así que en nuestra materia, que prácticamente ya está en la parte de séptimo semestre, que se llama Optimización de Portafolios de Inversión, podemos diseñar un portafolio en tiempo real, invertir en tiempo real y con la ventaja de que sea bien virtual. Entonces, todas estas competencias, todas estas materias proveen de competencias al alumno para que pueda desarrollarse como actuario. Al final nos va a quedar gestión de riesgos, nos van a quedar práctica profesional, es muy importante. La idea es que ya en la parte final del semestre, perdón, de la licenciatura, tengan la oportunidad de insertarse al campo laboral y entregarnos algunas evidencias sobre cómo va a ser su desempeño del actuario. Materias optativas, productos derivados, administración de riesgos, valuación de empresas, solvencia, muestreo, análisis matemático, regulación actuarial, simulación, teoría de juegos, reaseguro, modelos lineales generalizados, fundamentos de Predictive Analytics y temas selectos de sustentabilidad, de finanzas, productos derivados, etc. Como pueden ver, este temario, este plan de estudios está siguiendo lo que yo comentaba al principio, el syllabus que está dictado por la International Actuarial Association. ¿Cuál es? Aquí estoy observando una pregunta que dice, ¿por qué debería estudiar en la Ibero si no va a la licenciatura? Es precisamente lo que estaba comentando. La licenciatura es nueva en la Ibero. Sin embargo, para poder impartir una licenciatura de actuaría, uno tiene que sujetarse a este syllabus, que ustedes lo pueden encontrar en la página de la International Actuarial Association, y está avalado a su vez por el Colegio Nacional de Actuarios, quien nos apoyó en la configuración del plan de estudios. Para configurar un plan de estudios tenemos actuarios que están en la práctica profesional, que son precisamente los que están afiliados al Colegio Nacional de Actuarios, además de que nos auxiliamos de los actuarios de la UNAM. Entonces, tenemos la oportunidad de poder conjuntar la teoría con la práctica y sujetarnos a la regulación del campo actuarial.
¿Qué campo laboral se ofrece a los alumnos? Como acabo de mencionar, ya para concluir, bancos, en el sector asegurador, en el sector financiero, en casas de bolsa, en fondos de pensiones, seguro social, IMSS, y también pueden ejercer de manera profesional, de manera independiente. Existen varios despachos, por ejemplo, Towers, eh, Lockton, Pricewaterhouse, que tienen su propio departamento de consultoría actuarial, y también actores independientes que trabajan por su cuenta y que tienen que además estar certificados. ¿Qué ofrece también la Ibero? Patrocinar los exámenes y promoverlos y capacitarlos para que también puedan presentar los exámenes de la Society of Actuaries y sean reconocidos también como actuarios internacionales. Si tienen alguna pregunta, con todos nuestros 3 órdenes, pero ya contesté las que están ahí en la pantalla. Quiero agradecerles. Tenemos un folleto respecto a la licenciatura que está en la página de la Ibero, y en cualquier momento, ahí también está el directorio, cualquier pregunta adicional, les podemos hacer llegar las presentaciones, el temario y toda la información que yo les comentaba respecto a la International Actuarial Association, y cualquier otro comentario, con todo gusto podemos hacer llegar el material vía correo electrónico. Muchas gracias y esperamos que sea su mejor decisión estudiar en la Ibero. Gracias.